Esto es a modo de presentación como una introducción a la asignatura mantenimiento. Aquí vamos a tratar de desarrollar algunos conceptos que luego ampliaremos en el cursado de la materia. La idea es tratar de insertar la función mantenimiento en las actividades de las plantas industriales, haciendo referencia también a sistemas de producción de servicios, mantenimiento edilicio o de flota, cuando así sea necesario. Pero básicamente nos centraremos en las plantas industriales porque son un punto de vista mucho más genérico. Cabe mencionar que la operación y el mantenimiento son las dos caras de una misma moneda. Rigen los mismos factores de programación, gestión y control, como así también las pautas de calidad y productividad. Podemos decir que la función de mantenimiento se basa en sostener la funcionalidad de los equipos y el buen estado de las máquinas e instalaciones. Todo dentro de la estrategia de la gestión de activos. Hasta la Segunda Guerra Mundial o el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento era considerado más que nada un gasto. O sea, los diseños que se hacían, las construcciones, los montajes que se hacían en equipos, motores y demás, estaban precisamente hechos para funcionar. Y cada vez que había una rotura, se incurría en un gasto. Era considerado un gasto. Después de la Segunda Guerra, el mantenimiento empezó a ser considerado un costo necesario, debido a la complejidad de los equipos, a la mayor cantidad de componentes que participaban en el montaje de estos, y si bien las fallas ocurrían en forma mucho más esporádica, muchas veces de fuentes diversas y hasta inclusive de causas desconocidas, todavía no se había entrado en temas de análisis de falla, pero que de alguna manera había que asumir este costo y que inclusive había que presupuestarlo en forma anticipada, como si fuera posible adivinar el futuro. En los últimos años del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, el mantenimiento está siendo considerado un agregado de valor. Agregado de valor si consideramos que tiene la capacidad de mejorar la calidad de producción, o sea, de los productos que estamos elaborando con las máquinas que estamos manteniendo, que evita accidentes catastróficos, por lo tanto ahí influye en dos factores muy importantes, que son los daños colaterales o digamos los costos judiciales por accidentes catastróficos estamos hablando, inclusive en cuanto a lo que hace a la seguridad e higiene industrial, en el sentido de la seguridad de los operarios, y también bajo el paraguas de la programación de las paradas de equipo donde vamos a ejecutar ese mantenimiento, lo cual nos permite manejar esas paradas de equipo casi siempre a voluntad y no cuando el equipo quiere porque se rompe. Vamos a analizar esta definición y ampliarla durante el desarrollo del curso. En los términos mantener la funcionalidad y asegurar el buen estado, podemos decir que descansan dos de los pilares más importantes del mantenimiento. Estos son la disponibilidad y la confiabilidad. Disponibilidad de tener el equipo cuando lo necesito y por el tiempo que lo necesito, y la confiabilidad es que este equipo pueda operar a lo largo del tiempo de manera confiable o inclusive de manera controlada ante pequeñas fallas. Desde la revolución industrial, iniciada de alguna manera por personas como Newcomen, Savery o Watt, la fuerza del hombre se multiplicó por factores cada vez mayores, dado al uso de máquinas en su principio motores de vapor, después con la llegada de la electricidad motores eléctricos y así hasta nuestros días. Pero hubo épocas en que el hombre mismo era la fuente de energía
para mover los telares o realizar operaciones a través de las herramientas, que algunas veces eran rudimentarias, y otras veces la energía provenía de los animales de que disponía, o la fuerza del agua, como para mover una noria. Y así podemos inclusive ir más atrás hasta la prehistoria, donde el hombre también empezó a fabricar sus propias herramientas y se encontró con el problema del mantenimiento. Hablando de este hombre en la prehistoria, cuando sintió la necesidad de extender y aumentar su capacidad, la capacidad humana era limitada, estaba limitada al uso de las manos, fue que se dio cuenta que necesitaba crear ciertas herramientas. Herramientas que después usaría para golpear, para cortar o para agujerear. Primero las hizo en piedra, luego en piedra y madera, hierro, bronce, y así a medida que transcurrían las eras por las cuales la humanidad transitaba. Cada herramienta que el hombre construía tenía una función bien definida. Cuando esta función, por ejemplo la de golpear, se perdía, era necesario realizar una actividad de mantenimiento. Para ir metiéndonos en tema, este mantenimiento tan primitivo es lo que hoy conocemos como mantenimiento correctivo. Es un mantenimiento de tipo reactivo, ¿por qué? Porque reacciono y actúo cuando la falla ocurre, nunca antes. Las nuevas pautas de gestión de activos contemplan el ciclo de vida de los distintos equipos. El ciclo de vida comienza con la concepción o la idea o preproyecto para la fabricación, compra o quizás el montaje de un equipo o instalación. Las etapas que recorre son las siguientes. Desde el momento del diseño se debe contemplar no solo la facilidad operativa, sino también la facilidad para después mantener el equipo. O sea, tener en cuenta que en algún momento vamos a tener que desarmar, cambiar componentes, cambiar lubricantes, y que tenemos que tener el espacio para poder realizar esas tareas. Asimismo, durante la etapa del proyecto, se debe asegurar la mantenibilidad, o sea, como dije antes, esa facilidad para poder realizar el mantenimiento. Se debe contemplar los espacios y retiros desde otros equipos o desde las paredes para tener el lugar suficiente para futuros desmontajes. Quizás sacar el rotor de un motor, de un compresor, de una turbina, y que la pared no sea un impedimento para esto. Generalmente los equipos se montan armados y después cuando hay que desarmarlos aparecen las sorpresas. Durante la etapa de funcionamiento, o sea, la etapa operativa, tenemos también que contemplar que vamos a necesitar extraer datos de funcionamiento que van a ser de utilidad para el personal de mantenimiento. Por ejemplo, temperaturas, vibraciones, presiones, arranques fallidos y todo otro dato operativo que a la hora del mantenimiento nos va a servir. Un ejemplo claro es cuando se estudia la vida útil remanente y se basan estos estudios principalmente en la cantidad de arranques y paradas de ciclo frío y caliente que tuvo el equipo para poder estimar esa vida útil remanente. La etapa que es la de conservación, tenemos que tener en cuenta que el fabricante del equipo, si es que es una compra, nos tiene que dar las pautas para las futuras intervenciones, como así también indicar los tipos de insumos o componentes que tenemos que utilizar con ese equipo, qué tipos de aceite, filtros, etc. En las etapas de reparación se debe contar con el personal idóneo, los repuestos y componentes adecuados y las herramientas que sean originales y que sean apropiadas para las intervenciones que vamos a hacer. Aquí hay que tener en cuenta y hacer una diferencia. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de mantener y tiene que ver con la etapa de conservación.
Es por eso que lo que llamamos o definimos como reparación aparece como un mantenimiento de tipo especial, pero las reparaciones están siempre contempladas dentro de la estructura de mantenimiento también. Otra etapa también es la del reciclado. Algunos equipos pueden ser sometidos a determinado tipo de prácticas, como por ejemplo extensión de la vida útil, repotenciación, ampliación de su capacidad productiva. Y este tipo de intervenciones, este tipo de proyectos ulteriores a la puesta en marcha del equipo y ya sobre la vida, sobre el final de la vida útil del equipo quizás, deben ser también tenidos en cuenta con la anuencia de mantenimiento. En la sustitución de equipos, también la opinión de mantenimiento tiene que estar, dado que la sustitución de equipos conlleva el análisis de los datos del equipo anterior y un análisis de los problemas que se tuvieron. Y quizás es el momento de cambiar de marca, cambiar de capacidad, cambiar el tipo de equipo. También en esta sustitución, cuando se adquiere un equipo nuevo, el área de mantenimiento puede encargarse, de hecho lo hace, de realizar las pruebas y ensayos de recepción del nuevo equipo. Sobre el final o al final de la vida útil del equipo, tenemos lo que es el descarte, y es el manejo de los componentes que ya se han desguazado, se han desmantelado, y esos equipos generalmente tienen contaminantes, como por ejemplo equipos electrónicos, componentes electrónicos, algún tipo de fluido de regulación de tipo hidráulico, sintético o semisintético, los aceites lubricantes en sí, que son hidrocarburos, y todo otro tipo de material que pueda ser contaminante y que en el descarte no puede ser olvidado así como así dentro del equipo.